Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos estudiando en el día de hoy la lectura titulada Esfuerzos y Tiempos. Hermanos, estamos comenzando en el día de hoy con el libro de Eclesiastés. Así que vamos a ponernos en esta mentalidad, ¿verdad? De leer este libro, el que nos corresponde. Y sigamos, hermanos, porque mucho camino nos resta todavía. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de leer tu palabra, de poder levantarnos en esta mañana, de poder continuar en esta jornada, Señor, a la cual nos podemos acercar más y más y más hacia ti. Pedimos, Padre Jehová, Señor, que podamos asimismo no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, que podamos asimismo, Señor, aplicar los principios que aprendimos del libro de Proverbios y ahora que aprenderemos, Señor, en este libro de Eclesiastés de igual manera. Ayúdanos a entender la esencia y la importancia del tiempo, Padre, y de hacer las cosas dentro de lo que se espera en tu tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos entonces a caminar en el libro de Eclesiastés, pues rey de aclamación mundial y riquezas legendarias, Salomón, tradicionalmente es considerado como el predicador, ¿verdad?, del libro de Eclesiastés. Tuvo la oportunidad para examinar la vida en todas sus complejidades. Eclesiastés es el registro inspirado de su búsqueda intensa de significado y satisfacción a sí mismo aquí en la tierra. Su significado y satisfacción ¿verdad? Se basan, ¿verdad?, en su investigación y él arroja la conclusión de que fuera de Dios, hermanos, todo en la vida es vanidad. Hemos escuchado esto anteriormente, se encuentra en este libro, en el libro de Eclesiastés. Futilidad sin esperanza, el poder, prestigio, el placer, nada puede llenar el vacío que hay en el corazón humano. La satisfacción máxima viene solamente cuando tenemos, honramos y obedecemos a sí mismo a Dios. Podemos ver asimismo, ¿verdad?, que el propósito de este libro es asimismo salvar las futuras generaciones de la amargura de aprender por medio de su propia experiencia que la vida no tiene ningún significado si nos apartamos de Dios. Los súbditos de Salomón en particular y toda la gente en general, ¿verdad? Fueron las personas que estaban recibiendo la palabra de Salomón en ese momento. La fecha probablemente fue alrededor de 935 antes de Cristo, al final de la vida de Salomón. En el marco histórico que se capta en este libro, Salomón hace un análisis retrospectivo de su vida, mucha de la cual la vivió lejos de Dios. Y el versículo clave del libro completo se encuentra en el capítulo 12, versículo 13, donde dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Los temas, ¿verdad?, más grandes, los megatemas de este libro son la búsqueda, el vacío, el trabajo, la muerte y asimismo también la sabiduría. El libro está dividido en cuatro secciones. Capítulo 1 hasta el capítulo 2, 26, es la experiencia personal de Salomón. Capítulo 3, del 1 hasta el capítulo 5, 20, observaciones generales de Salomón. Eh, la tercera parte, consejos prácticos de Salomón, el capítulo 6 hasta el capítulo 8, 17. Y la conclusión final de Salomón, capítulo 9, 1 hasta el capítulo 12, versículo 14. Así que podemos ver asimismo que hallarle sentido a la vida no siempre es fácil. Este es el problema que enfrenta el predicador del libro de Eclesiastés, mientras discurre sobre lo que ha visto y experimentado en la vida. Todo proyecto que él ha emprendido, desde adquirir sabiduría hasta amasar riquezas, ha resultado en vanidad. En un súbito arranque de emoción, el predicador se da cuenta de que en realidad determina los tiempos y propósitos de la vida. Dios es el que hace esto. Pero este entendimiento se desvanece cuando él enfoca la futilidad de la vida debajo del sol y pasa por alto al único que puede hacer de la vida un todo significativo. Entonces podemos ver que el rey, el rey Salomón, ¿verdad?, sobre Israel en Jerusalén, se refiere a sí mismo como el predicador o el líder de la asamblea en el capítulo 1, versículo 1.
Estaba tanto reuniendo a la gente para escuchar el mensaje como recopilando dichos sabios, proverbios. Salomón, una persona de la Biblia que tuvo todo como sabiduría, poder, riquezas, honor, reputación y el favor de Dios, fue el que habló sobre el vacío final de todo lo que este mundo tiene para ofrecer. Trató de destruir la confianza que la gente tenía en sus propios esfuerzos, habilidades y rectitud, y dirigirla hacia el compromiso como Dios, también como la única razón para vivir. Vemos un resumen del versículo 1 hasta el versículo 11. Salomón tenía razón para escribir en una forma escéptica y pesimista. Cerca del final de su vida analizó todo lo que había hecho y casi todo parecía sin sentido, pura vanidad. Era una creencia común que todos los buenos prosperaban y que solo los malos sufrían. Pero esto demostró ser falso en su experiencia. Salomón escribió este libro después de que lo intentó todo y que logró mucho, solo para descubrir que nada aparte de Dios lo había hecho feliz. Quería evitarle a sus lectores esa misma búsqueda sin sentido. Si tratamos de encontrar significado en nuestros logros, hermanos, en vez de encontrarlo en Dios, nunca vamos a estar satisfechos, sin importar cuánto tratemos y tratemos y tratemos de hacer las cosas que hagamos. El reino de Salomón en Israel estaba en su época de oro, sin embargo, Salomón quería que el pueblo viera que el éxito y la prosperidad no duran mucho, como dice el Salmo 103 del 14 al 16, Isaías 40 del 6 al 8 y también el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14. Todos los logros humanos desaparecían, ¿verdad? O van a desaparecer en algún día, como podemos esperar. Y debemos mantener en nuestra mente para poder vivir con sabiduría, ¿verdad? El hecho de que tenemos que buscar la presencia y la guianza de Dios. Y si no lo hacemos, nos podemos volver soberbios y autosuficientes cuando tengamos éxito o profundamente desilusionados cuando fracasemos. Mucha gente se siente intranquila e insatisfecha. Se pregunta, si estoy dentro de la voluntad de Dios, ¿por qué me siento tan cansado e insatisfecho? Otras preguntas, ¿verdad?, que hacemos a veces en nuestra vida. ¿Cuál es el significado de la vida? Cuando mire hacia atrás, ¿me sentiré feliz con mis logros? O también, ¿por qué me siento consumido, desilusionado o seco? ¿Qué será de mí? Salomón pone a prueba nuestra fe al retarnos para que encontremos el significado verdadero y perdurable únicamente en Dios. Podemos ver, ¿verdad? Cuando en el capítulo 1, versículo 12 al 15, cuando habla de lo torcido, no se puede enderezar, se refiere a la perplejidad y confusión final que tenemos por todas las preguntas acerca de la vida no contestada. Salomón, al escribir acerca de su propia vida, descubrió que ni sus logros ni su sabiduría lo hicieron feliz. La verdadera sabiduría se encuentra en Dios y la verdadera felicidad viene cuando le agradamos a sí mismo a Él. Mientras más entendimiento tenga, experimentará más sufrimiento y más dificultades. Por ejemplo, mientras más sepa, más imperfecciones verá alrededor de usted. Y mientras más observe, la maldad se hará más evidente. Cuando usted, como Salomón, quiera encontrar el significado de la vida, deberá estar listo para sentir más, pensar más, cuestionar más, sufrir más y asimismo también hacer más. Así que estamos listos, hermanos, en nuestras vidas, ¿verdad? Le decimos, Dios, dame sabiduría. Estamos listos para pagar verdaderamente el costo de la sabiduría, porque con la sabiduría va a venir también más responsabilidad, porque vamos a poder ver y procesar la vida y las cosas que nos rodean de una manera más profunda. Salomón pone énfasis a dos tipos de sabiduría en el libro de Eclesiastés: el conocimiento, razonamiento, filosofía humanos y la sabiduría que viene directamente de Dios. En los versículos del 16 al 18 del capítulo 1, Salomón está hablando acerca del conocimiento humano. Cuando el conocimiento humano deja fuera a Dios, solo saca a relucir nuestros problemas debido a que no puede proporcionar las respuestas sin una perspectiva y una solución eterna, que es la que nos da Dios. Salomón dirigió su búsqueda del significado de la vida como un experimento. Primero trató de ir en pos del placer
Y asimismo entonces en el capítulo 2 comenzó con grandes proyectos. Compró esclavos y ganados, amasó fortuna, adquirió cantores, agregó mujeres a su harén y se convirtió en el personaje más importante de Jerusalén. Hermanos, pero nada de estas cosas que él hizo proporcionó la satisfacción que estaba buscando. Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol, como dice el capítulo 2 versículo 11. Algunos de los placeres que buscó Salomón eran incorrectos y asimismo eh, no le daban el valor, ¿verdad? Y la esencia que él estaba buscando. Salomón había construido casas, un templo, un reino y una familia. Y en el curso de la historia, todo quedaría en ruinas. Como dice en el Salmo 127, versículo 1, Salomón declara, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este libro es parte del testimonio de Salomón acerca de lo que sucede en un reino o a una familia que se olvida de Dios. Salomón se dio cuenta de que la sabiduría por sí sola no puede garantizar la vida eterna. La sabiduría, las riquezas, los logros personales importan muy poco después de la muerte y todos debemos de morir. No debemos edificar nuestra vida sobre metas de todos modos. Metas perecederas, sino sobre el fundamento sólido, asimismo, de Dios. Entonces, si todo nos es arrebatado, seguiremos teniendo a Dios, quien es todo lo que realmente necesitamos. Es el punto que hace en Job, en el libro de Job, ¿verdad? Podemos ver que en el capítulo 2 versículo 16 es la muerte el compensador final de toda la gente, sin importar lo que alcanzaron en la vida. Y si bien puede parecer esto cierto, es una perspectiva terrenal. Dios deja muy claro, hermanos, que lo que hagamos aquí tiene un gran impacto sobre el lugar donde pasaremos nuestra eternidad. Nuestro hoy determina nuestro mañana. Salomón continúa mostrando que el trabajo no produce fruto duradero para los que trabajan exclusivamente para ganar dinero y obtener posesiones. No solo se quedará todo atrás cuando muramos, sino que puede quedar para personas que no han hecho nada para ganarlo. Además, puede que no lo cuiden. Y todo lo que se ganó, hermanos, puede perderse. El hijo de Salomón que heredó el trono fue a menudo necio. Y el trabajo arduo realizado con motivos correctos, como para suplir la necesidad, vamos a decir, de la familia, por ejemplo, servir a Dios no es malo. Debemos de trabajar para sobrevivir y más importante, somos responsables del bienestar físico y espiritual de las personas que tenemos asimismo también bajo nuestro cuidado. Vemos asimismo que eh, nos está exhortando Salomón, ¿verdad? A sentir el placer en lo que hacemos ahora y disfrutar de la vida debido a que viene de la mano de Dios. Pero el verdadero gozo de la vida únicamente llega cuando seguimos los principios de Dios. La satisfacción, ¿verdad? De la vida no la podemos obtener sin Dios. Lo que quiere decir Salomón en el capítulo 3 hasta el capítulo 5:20 es que Dios tiene un plan para todas las personas. Por lo tanto, proporciona, disculpen, ciclos de la vida y trabajo para que los realicemos. Y a pesar de que nos enfrentamos con muchos problemas que parecen contradecir los planes de Dios, esto no debe de ser obstáculo, hermanos, para así mismo creer en Él, sino más bien oportunidades para descubrir que sin Dios los problemas de la vida nos ofrecen soluciones solamente temporeras. Debemos de ser oportunos, ¿verdad? Ya que esto es importante. Todas las experiencias enumeradas en los versículos del capítulo 3 del 1 al 8 son oportunos en ciertos momentos. El secreto de estar en paz con Dios es descubrir, aceptar y apreciar el momento perfecto según Él. No debemos de aborrecer a la gente mala, sino aborrecer lo que hacen. Tener cuidado, hermanos, de no decirle a la persona, de no mirar a la persona como, mira esa persona que es así. No, la acción, el pecado es lo que debemos, ¿verdad?
no debemos de mirar eso, no a la persona y no echar a la persona al lado como si no tuviera importancia, porque en Dios sí tiene importancia. El que usted disfrute su trabajo depende en gran manera de su actitud. El trabajo se vuelve pesado cuando uno pierde el sentido del propósito que Dios tiene con él. Podemos disfrutar de nuestro trabajo si recordamos que Dios nos ha dado trabajo y nos ha capacitado para llevar a cabo ciertas tareas. Y nos damos cuenta de que el fruto de nuestro trabajo es un regalo que proviene de Dios. Vamos a ver nuestro trabajo como una forma, ¿verdad?, de poder servirle a Dios a sí mismo, aunque no sea en la iglesia, hermanos, ¿verdad? No importa lo que hagamos secularmente fuera de nuestro lugar. eh, tenemos a sí mismo, ¿verdad?, que hacerlo todo como si fuera para Dios, como dice la palabra. De igual manera, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos y significa que nunca vamos a poder estar completamente así mismo satisfechos con los placeres y logros terrenales. Debido a que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, tenemos ansias espirituales, valores eternos, y nada que no sea el Dios eterno puede satisfacernos verdaderamente, hermano, porque tenemos un espacio en nuestro corazón y en nuestra vida que solamente puede ser lleno a sí mismo por Dios. Ser feliz y hacer el bien mientras vivimos son metas dignas para la vida, pero podemos ir tras ellas de una manera equivocada también. Dios quiere que disfrutemos de la vida. Cuando tenemos el mismo punto de vista de Dios, descubrimos que el verdadero placer se encuentra en disfrutar lo que tenemos como regalo de Dios y no, hermanos, en lo que acumulamos. ¿Cuál es el propósito de la vida? En base al capítulo 3, versículo 14, nos dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios para que delante de él teman todos los hombres. Podemos ver que la respuesta a la pregunta es llegar a temer al Dios Todopoderoso. Temer, hermano, significa, muchas veces hay personas que lo conectan con el miedo, es respetar, estar delante de Él en temor por lo que Él es. El propósito de la vida comienza con la persona que conocemos, no con lo que sabemos, ni con los buenos ni con lo bueno que somos o podemos decir que somos. Hay maldad en lugar de justicia y esto incluso afecta el sistema legal. Salomón se preguntó cómo podía ser perfecto el plan de Dios cuando hay tanta injusticia y tanta opresión así mismo en el mundo. Salomón reflexiona sobre varias aparentes contradicciones en cuanto al control que Dios tiene sobre el mundo. Existe la impiedad, donde debería de haber justicia, capítulo 3, 16, 17. Personas creadas a la imagen de Dios mueren como animales, en el capítulo 3, versículo 18 al 21. También nadie consuela a los oprimidos, capítulo 4, el 1 al 3. Y demasiada gente está motivada por la envidia, capítulo 4 del 4 al 6. La gente está sola, capítulo 4 7 al 12. El reconocimiento por los logros es temporal, capítulo 4 del 13 al 16. Y es muy fácil usar estas contradicciones como excusas para no creer en Dios. Pero mire lo que pasa aquí, hermanos, que sin embargo Salomón las utilizó para mostrar la forma en que podemos mirar sinceramente los problemas de la vida y aún así mantener nuestra fe en Dios. Esta vida no es todo lo que hay. Y aún así, en esta vida no debemos de juzgar a Dios porque no entendemos, ¿verdad? Dentro de su sabiduría, el plan, propósito que Él tiene, hermanos, sobre cada decisión y cada cosa que pasan. Así que terminando, nuestros cuerpos pueden vivir para siempre en el estado presente. En ese sentido, la humanidad y los animales son iguales. Sin embargo, Salomón reconoció que Dios nos ha dado al hombre la esperanza de la eternidad. Dios nos juzgará en el más allá. Y lo que nos hace diferente de las bestias, ¿verdad? Es que seremos juzgados luego también en el más allá, en el futuro. Los animales no van a pasar por eso. Debido a que el hombre tiene la eternidad implantada en su corazón, tiene un propósito único en el plan general de Dios. Y aún así el propósito de Dios no lo podemos descubrir
por nuestros propios esfuerzos, sino estableciendo una relación con Él y buscando su dirección. Así que, hermanos, vamos asimismo a continuar caminando con el Señor y buscando que hagamos todo dentro del tiempo infinito y divino y perfecto de Dios. Señor y Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias, Padre, mientras comenzamos este libro, Señor, te pedimos que nos des entendimiento y asimismo, Padre, que guíes nuestros pasos diariamente para que podamos vivir enfocados en lo que importa, en quién importa, que eres tú, en tu voluntad y que no, Padre, nos distraigamos, Señor, con las cosas que nos rodean, con las personas que nos rodean, Señor, que pueden ser en vez de una ayuda para acercarnos hacia ti, un esfuerzo para separarnos de ti. Ayúdanos, Padre, a poder ser guiados por el Espíritu Santo, que podamos practicar a través del discernimiento recibido por Él y que nuestras vidas sean asimismo agradables hacia ti y de bendición a los que nos rodean. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.